¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a otro programa más de Cuida tu Salud Mental. Como cada jueves reunimos expertos en el tema y se elige una cuestión a discutir, a reflexionar, pues para dar información en general. El día de hoy el tema que se va a tratar es trastorno de estrés postraumático, ¿qué debemos saber? Y para ello nos acompañan dos especialistas, la doctora Gemma Torres, bienvenida. Muchas gracias. Ella es pseudopsiquiatra del CISAME y tenemos también a la maestra Montserrat Rivera. Hola, muchas gracias por la invitación. Bien, ella es psicóloga clínica y subdirectora de CONADIC. Me presento, yo soy Erika Orozco, médico psiquiatra de SAP. Y bueno, pues para dar inicio a la charla de hoy, empezaría yo con la pregunta, ¿qué es el estrés postraumático? Desde su experiencia, desde su conocimiento, ¿cómo lo pudieran definir? Bueno, pues me parece que es muy importante primero transmitir que es una situación de salud mental que todas las personas estamos propensas de pasar en algún momento, ¿no? Algo fundamental es que es una situación de salud mental que se va a caracterizar por un grupo de síntomas que tienen que ver con síntomas pues de reexperimentación o de evitación ante una situación o pues también de hipervigilancia o estar como preocupados, que se van a deber a un evento particular, a un evento crítico, a un evento traumático, a un evento pues inesperado para las personas y que ante esa situación pues pueden desarrollar un conjunto de síntomas. Uh-huh. Y bueno, la maestra Montserrat habló de un término muy preciso, evento traumático. Doctora, sí. ¿Cómo podemos entender eso? Como un evento inesperado en la vida de una persona, que puede ser, puede haber diferentes tipos de eventos de esta característica. Por ejemplo, pueden ser eventos violentos, uh-huh. Ya sea que sufran un asalto, o puede ser eventos que suceden, no sé, como un choque, también podría ser un evento traumático. Y aquí en el trastorno de estrés postraumático no solo es como que la persona lo viva, sino que también un desencadenante del trastorno de estrés postraumático podría ser algo que viste, algo que observaste, uh-huh. No te asaltaron a ti, pero asaltaron a tu vecino y tú estabas ahí, o pues tristemente con tanta violencia te tocó ver cómo golpeaban a alguien o cómo pues asesinaban a alguien, uh-huh. O también puede ser cuando los papás le cuentan escuchan, ¿no? No es que les quieran contar, pero a veces llegan a escuchar los niños o a familiares que sí son adultos de la misma edad, les pueden contar algún evento y esto hace que se pueda presentar el estrés postraumático. Es muy interesante. Que justo por eso es importante señalar que todas las personas estamos expuestas a presentarlo en algún momento, justo por lo que la doctora Gemma menciona ahora, pues en la actualidad, ¿no? En los momentos históricos y de vida y en las sociedades en generales, pues todas las personas estamos exentas, porque a veces creyéramos que solamente se puede dar, no sé, frente al temblor, ¿no? Que hace no mucho ocurrió, o frente a situaciones como una inundación, o como eventos pues más macro, ¿no? Una guerra o situaciones que de pronto pudiéramos pensar que están más ajenas o que están más lejanas a nosotros. Sin embargo, ese punto que ahora focaliza la doctora me parece muy importante, ¿no? Que es una situación que es inesperada, que es abrupta y que puede generar daños a la persona, ya sea porque lo vivieron de manera directa o porque fueron de alguna manera pues partícipes o observadores de situaciones, ¿no? Lo primero que quisiera yo como puntualizar y compartir con todas las personas que nos escuchan es que es importante saber que todas las personas estamos en riesgo de presentarlo y que si en algún momento lo presentan, pues también van a ser ciertas situaciones normales de presentar y de sentir frente a una situación como esa. Claro. Sí, y va a provocar este evento una reacción emocional intensa, ¿no? Uh-huh. Entonces, dentro de esto, pues también, o sea, creo que es muy importante considerar la edad, porque pensamos que, pues, ¿quién? Pues los adultos, tal vez, ¿no? Y nos es difícil pensar que un niño chiquito pueda tener un trastorno de estrés postraumático, ¿no? Pero la realidad es que sí se puede presentar, en niños, ¿no? Uh-huh. Se puede presentar en niños y hay que estar pendientes justo pues de cómo va su desarrollo, porque a veces podemos ver un estancamiento o pérdida de habilidades que ya habían adquirido, uh-huh. Que es una manifestación un tanto diferente de lo común, ¿no? Del trastorno de estrés postraumático, pero creo que sí hay que hacer énfasis en eso, o sea, que puede ser a cualquier edad. Bien, entonces, precisar que hablando de salud mental,
cualquier rango de edad puede ser partícipe, puede estar expuesto a una situación traumática. Y que el trauma se entiende como este impacto a nivel emocional, a nivel psicológico, y que va a desencadenar una serie de síntomas que provoquen un trastorno. Así es. Si lo vamos entonces englobando a qué eventos pueden ser considerados traumáticos, tenemos los de la naturaleza o de naturaleza ambiental, como los ejemplos que ustedes señalaban, sismos, huracanes, tsunamis, etcétera. Y de los más impactantes suelen ser los de naturaleza interpersonal, asaltos, secuestros, violaciones, violencia. Entonces podemos imaginar que es como todo un abanico de experiencias a las que potencialmente un ser humano, chiquito o persona mayor, va a estar como frente a. Y ahora viene la otra pregunta. Suponiendo que las tres nos enfrentamos a una situación traumática, impactante, ¿a quién de las tres nos podría dar estrés postraumático o trastorno por estrés postraumático? Es decir, si alguien se enfrenta a una situación, ¿cómo saber o qué factores tendrían que entrar para decir puede tener un trastorno de su salud mental derivado de una exposición al trauma? Pues aquí las tres, porque las mujeres tienen más riesgo, ¿no? Entonces estaríamos como más vulnerables que si aquí hubiera un hombre, tendríamos más riesgo. Pero pues también habría que ver cómo está la salud mental de cada una, ¿no? Cuando tenemos como algún trastorno psiquiátrico previo, ya sea depresión, ansiedad, eso también nos hace más propensos. O también, pues si ya habíamos vivido traumas anteriores, ¿no? Eso también influye. Otra cosa que va a influir, pues va a ser el soporte familiar o social que tenemos, o sea, la red de apoyo en general. También eso va a, pues, ayuda un poco como factor protector para ver quién puede y quién no puede desarrollar. Y también, pues, otro de los factores asociados es la pobreza. Que a mí me parecería también importante completar lo que decía la doctora, primero considerando lo que ya un poco decíamos. Ante una situación, lo que ahorita tú ejemplificabas, Erika, nos enfrentamos ahorita a una situación o atravesamos una situación traumática. No todas las personas que viven una situación traumática van a desarrollar un trastorno de estrés postraumático, ¿no? Habrá que observar, porque en cierto periodo, hasta un cierto periodo de tiempo es importante y creo muy importante considerar y observarnos también que si hemos pasado una situación así, va a ser incluso esperado y natural que al principio tengamos ciertas reacciones, ¿no? O sea, las personas que atraviesan una situación crítica o una situación traumática al principio del evento, muy reciente al evento, pueden experimentarse esas sensaciones de enojo, de tristeza, ¿no? De confusión, llanto sin razón aparente, ¿no? Miedo, preocupación, e incluso pueden tener estos síntomas de los que hablábamos, ¿no? De reexperimentación, como flashback, ¿no? De pronto estar pensando o estoy ahora ya tratando de concentrarme en otra cosa y vuelven a mi cabeza pensamientos asociados con el evento, ¿no? De evitación, por ejemplo, en algún momento alguna persona cercana a mí perdió a una mascota, ¿no? Y de pronto era una situación, pasar por el consultorio donde había ocurrido, era una situación que no podía manejar, ¿no? Que no podía controlar. Entonces, poder tener situaciones de evitación o de estar más alerta. Es importante notar que en cierto periodo de tiempo van a ser incluso esperadas y normales presentar ciertas reacciones, ¿no? Dependerán de otros factores como los que ya señalaba la doctora, la naturaleza del evento, etcétera. Pero que posterior a eso es importante observar que esos síntomas, esas reacciones vayan disminuyendo justo para que no estemos ahora hablando de un trastorno de estrés postraumático, que me parece la doctora ya ha señalado pues muy bien cuáles podrían ser los factores de riesgo para poder desarrollar un trastorno de estrés postraumático. Bien. Sí, y uno más pues es el trastorno de estrés agudo. Ahorita que estábamos platicando, pues creo que es importante también identificarlo porque trastorno de estrés postraumático se va a presentar ya después de un mes, ¿no? Pero trastorno de estrés agudo son síntomas muy similares que se presentan después de 3 días del evento hasta un mes. Entonces es muy importante identificar este trastorno porque el 50% pues va a evolucionar en trastorno de estrés postraumático y es como un área para intervenir. Justo eso es lo importante. Área de intervención significa distinguir lo normal de lo que requiere un acompañamiento profesional. Y yo pongo un ejemplo.
Vivimos en una zona lacustre, sísmica, volcánica, densamente poblada, o sea, nos gusta el estrés. Si ahorita se activara la alerta sísmica, las tres tendríamos pues una reacción, ¿no?, de sobresalto y buscar nuestra protección, es decir, nuestro instinto de supervivencia más nuestra experiencia pasada nos haría actuar de una manera, ¿no? Los primeros 3 días tenemos pesadillas con la alerta sísmica o que llegara a temblar. Llegamos a tener como este estado de alertamiento, de estar con sobresaltos, que cualquier sonido, ruido o estímulo nos haga estar tensas, pero después de esos 3 días, nuestro cuerpo, nuestra mente tendría que adaptarse a su normalidad, regresar a su funcionamiento habitual y listo. Pero entonces, si después de esa exposición a esa situación considerada traumática, pasan los 3 días y los síntomas siguen, entonces ya estamos separándolo de una reacción habitual o normal hacia la perfilación de un trastorno. Y ustedes han hablado de algo importante que tiene que ver con el tiempo. De 3 días hasta el primer mes de la exposición a esa situación sería estrés agudo, y del primer mes en adelante, si los síntomas siguen, trastorno por estrés postraumático, y se puede cronificar, es decir, puede durar 6 meses, puede durar hasta 5 años esa condición sintomática. Y lo más importante que cuando se habla de salud mental y de trastornos es considerar que los síntomas que yo tengo, como decía la maestra Montserrat, hipervigilancia, evitación, la reexperimentación, me provocan un malestar. Así es. Es decir, no estoy a gusto, no puedo ir a la escuela tranquilamente o no puedo trabajar tranquilamente, y empieza a haber un componente de malestar clínicamente significativo. Sí, así es, y es como justo por eso que se tiene que buscar la intervención, ¿no? Porque podemos pensar, bueno, ¿y esto cómo afecta? Pues en realidad afecta en todo. Uno de mis pacientes tuvo un accidente, él no falleció, pero la otra persona sí, y él trabajaba justo, pues se dedicaba a manejar trailers, ¿no? Entonces ya no podía, por supuesto, ni siquiera subirse a un carro, ¿no? Entonces, ¿cómo va afectando? Pues va afectando de forma global, porque en primer lugar, como estaba, pues las emociones, ¿no? Cualquier ruidito o cualquier cosita que escuchaba relacionado a los carros se exaltaba, claro, y venía el recuerdo de lo que vivió, y pues a veces se paralizaba, tenía pesadillas. Entonces para él era imposible prácticamente volverse a subir, no a un tráiler, a un carro y manejar. Y esto pues iba afectando más y más, porque también se afectaba su economía, a nivel familiar también ya empezaba a haber como muchos problemas porque él no podía salir, ¿no? Entonces, pues sus hijas tenían que llevarlo, ¿no? Entonces vemos cómo se va afectando todas las áreas de la persona. Que a mí me parece muy importante también señalar que además, digo, no cada evento traumático será y tendrá sus particularidades y será distinto, pero que también un elemento importante de ese evento es que puede generar ciertas pérdidas, y si a eso le sumamos, por ejemplo, si estamos frente a una situación de un sismo, ¿no? De una situación que además las personas pudieron pasar por alguna pérdida material o humana, que eso se va también a sumar como otros factores estresantes para la propia condición, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, también ahorita que la doctora mencionaba un paciente en el sismo del 17, uno de los casos que me tocaba acompañar de manera como emergente era un fotógrafo también en el estado de Morelos, que había estado pues en la situación muy cercana, ¿no? Parte de su trabajo pues era cubrir la parte informativa hacia la población, pero posterior justo a estos periodos de los que ya hablábamos y estas condiciones que podrían ser reacciones esperadas y naturales frente a cualquier evento como el que pasamos, pues empezaba ya con síntomas primero de estrés agudo, ¿no? Y después a tener un trastorno de estrés postraumático, y se sumaban además pues las propias pérdidas que él había tenido, que como ahorita señalaba, pues de vivienda, ¿no? De familia, etcétera. Y también me parece importante ahorita, escuchando el caso de la doctora y que tú también señalabas de esta parte
pues de situaciones o de consecuencias que podría haber también asociadas, y me parece que una de ellas también puede ser empezar a hacer uso de algunas otras conductas, como por ejemplo el consumo de sustancias. Claro. En este caso yo recuerdo mucho el chico, la forma en la que estaba manejando la situación era a través del consumo de alcohol, ¿no? Entonces, además de tener pues muy frecuente pesadillas, ¿no? Tenía terrores, preocupación excesiva, tenía reacciones físicas, ¿no? Como hiperventilaba. Entonces, además de eso, pues la forma en la que él estaba logrando también manejar la situación y aliviar un poco la sintomatología era a través del consumo de alcohol. Entonces, frente a cualquier situación de estrés postraumático, sí va a ser muy importante el apoyo que puedan y la búsqueda de este apoyo. Sí, primero, como ya también nos decía la doctora, a través a lo mejor de las propias redes de apoyo, ¿no? Sus amigos, familiares, comentar cómo se sienten y lo ocurrido hasta cierto momento, porque también es muy importante que las personas que han vivido una situación así, pues no realicen acciones que puedan no ser favorables, ¿no? O sea, que no hablen de la situación si no lo desean, ¿no? Pero lo que ellos quieran y deseen compartir, es importante que a partir de recursos con los que ya cuentan puedan ir ejercitándolos. Tal vez ahorita hablaremos de qué recursos podrían tomar, pero además pues buscar apoyo profesional lo más pronto posible, porque podemos también tener otras situaciones que puedan complicar la situación, como el que ahorita ejemplificaba, ¿no? El consumo de sustancias o cualquier otra. Y otra de las complicaciones es, por ejemplo, los episodios depresivos, es decir, alguien con un trastorno por estrés postraumático que no se identifica, que guarda silencio con los síntomas, que no busca ayuda, puede complicarse con consumo, consumo de sustancias, con trastornos depresivos, con incluso ideación o planificación suicida. Sí, va a aumentar el riesgo, ¿no? Entonces creo que todo eso se puede prevenir justo identificando los síntomas y haciendo esta diferencia, hasta qué punto es una reacción emocional esperada y cuándo ya se pasó de la línea y hay que buscar ayuda. Bien, y en eso de buscar ayuda viene otra pregunta central de qué debemos saber sobre el estrés postraumático. Psicología, psiquiatría. ¿Qué hacemos entonces? Si conozco un familiar o tengo un paciente y no soy profesional de la salud mental y tengo los síntomas, tengo el antecedente que se expuso a esta situación traumática, psicología, psiquiatría, ¿cómo es el manejo? Pues el manejo depende también un poco de la edad. Por ejemplo, o sea, cuando estamos hablando de trastorno de estrés agudo, antes de que sea trastorno de estrés postraumático, hay terapias, y también cuando hay trastorno de estrés postraumático, ¿no? Pero la terapia cognitivo-conductual centrada en el trauma, pues es una maravilla en realidad, ¿no? Y quien regularmente imparte la terapia son los psicólogos. También hay algunos psiquiatras que están formados en terapia y lo pueden hacer, pero regularmente son los psicólogos, y eso va a ayudar muchísimo al paciente a la forma en que procesa el trauma, ¿no? También a la regulación emocional, a la regulación de estos estados de como hiperalerta, también va a ayudar a regular todo eso. Y también, por ejemplo, o sea, uno de los factores de mal pronóstico son todas estas ideas de desesperanza o de sentirte incapaz de poder hacer algo frente al trauma que experimenta la persona. Entonces, todo eso se va a modificar a través, pues, de la psicoterapia, ¿no? En adultos, pues, sí hay algunas intervenciones farmacológicas tempranas en trastorno de estrés agudo, como puede ser el uso de propanolol, y ya en trastorno de estrés postraumático, pues, va a haber antidepresivos, ¿no? Que vamos a poder utilizar para ayudar a las personas a que superen como este trastorno. Entonces, creo que siempre es muy importante la conjunción de ambos, ¿no? Bien. O sea, siempre entonces, creo que... No están peleadas. Es psicología más psiquiatría. Así es. Porque finalmente se trata de un trastorno mental que tiene un sustrato neurobiológico, es decir, hay alteraciones en el funcionamiento cerebral, dada esta experiencia, esta vulnerabilidad, los factores de riesgo, pero entonces con la terapia psicológica y la farmacoterapia adecuada y supervisada por un médico capacitado en el tema, permite que la persona controle los síntomas. Perdón, yo también quería agregar un poco, hace ratito lo comentaba,
que es importante también hacer uso de los recursos con los que puedan contar personalmente y en las redes de apoyo comunitarias, familiares, de amigos, ¿no? O sea, es muy importante que si las personas que nos escuchan conocen a personas que puedan estar pasando por una situación así, o ellos mismos, o como decías, pues si son profesionales de la salud y cómo poder apoyar también a familiares o personas que puedan estar pasando una situación así, pues hay ciertas recomendaciones también desde pues lo más micro, digamos, ¿no? Antes incluso a lo mejor de llegar con el profesional de la salud, que sí va a ser un paso importante, que sí va a ser lo más recomendable, acudir siempre que tengan alguna situación con el profesional de salud correspondiente, pero bueno, previo también hay cosas que pueden hacer, porque lo cierto es que ante cualquier situación, trastorno de estrés postraumático, depresión, pues las personas que padecen cualquier condición de salud mental atraviesan grandes retos, no solo desde para enfrentarse a poder ir y acudir a una cita, sino después de que salen de nuestros consultorios, de los espacios de atención, pues se enfrentan retos para poder manejar esas situaciones en sus contextos cotidianos, ¿no? Entonces, por eso es muy importante apoyarlos también y favorecer que ellos conozcan estrategias como poder apegarse a rutinas de alimentación saludable, de un ejercicio regular, pues que los mantenga activos, de una higiene de sueño, ¿no? Que puedan tener estilos de vida más saludables, como mantenerse en contacto, poder hacer actividades que les ayuden, como tejer, escribir, ¿no? Hacer ejercicio, yoga, meditación. Y bueno, ahorita que también la doctora ya hablaba de una vez que estamos con la parte del profesional de la salud, pues efectivamente la terapia cognitivo-conductual va a ser una herramienta pues muy importante, una orientación que pueda apoyar y que bueno, ahí van a encontrar herramientas para poder apoyar o favorecer el manejo de sus pensamientos, identificar pensamientos asociados que en muchas ocasiones cuando hablamos de una preocupación excesiva pues pueden ser pensamientos disruptivos e irracionales en algunas ocasiones, ¿no? Entonces va a ser muy importante poder apoyar desde lo más inicial, ¿no? Desde los recursos con los que ya las personas cuentan y bueno, luego ya lo que habíamos comentado respecto a la terapia y el tratamiento farmacológico. Bien, y antes de pasar a la parte de preguntas, un tema que nos incumbe o nos atañe a todos y a todas es esta situación pandemia y pospandemia. Frente a la COVID hubo una cantidad de pérdidas a nivel personal, a nivel social, hubo cambio en el estilo de vida. El estrés, el trastorno por estrés postraumático tuvo mayor presencia. ¿Cuáles serían como estas circunstancias que pudieron haber llevado a cientos de personas a presentar este diagnóstico? Pues es como que fue una etapa generalizada de temor, ¿no? En donde todo el tiempo la gente vivía mucho estrés y empezó a haber como muchas muertes de personas cada vez más y más cercanas. En los hospitales, pues también recuerdo algunos pacientes que me decían, yo estaba ahí y ya se murió el de al lado y ya se murió el del otro lado, ¿no? Entonces empezaban a tener pues muchísima ansiedad, muchísimo miedo, la recurrencia del tema, no se diga de los profesionales de salud, ¿no? Claro. Que todo el tiempo estaban expuestos a lo mismo y veían la gran cantidad de defunciones que había a cada momento, ¿no? Entonces, aunado a eso y a lo que comentaba la maestra, pues también se rompieron todas las rutinas, ¿no? Todos estos factores protectores que teníamos en ese momento se fueron, porque incluso hasta el trabajo es parte de nuestros factores protectores, tienes una rutina, ¿no? Hubo, pues decían incluso las personas, ¿no? Todos los días me parecen domingo. En esta pérdida de rutina, no había ni siquiera rutina para bañarnos ni para alimentarnos, se alteraron todos los ciclos de sueño. Sí. Y no se diga de cómo se incrementó la violencia intrafamiliar, ¿no? Por el tiempo de convivencia. Entonces, todos estos también fueron factores de riesgo en ese momento pues, para presentar trastorno de estrés postraumático. Que además me parece un ejemplo muy importante de lo que es un evento crítico, una situación traumática, como ahorita o al inicio de la conversación lo comentábamos, pues va a implicar que es una situación abrupta, ¿no? Inesperada, que puede implicar en muchas ocasiones la pérdida de
no solamente de vidas, como fue muy evidente, sino también de lo que ahorita la doctora señalaba. Tuvimos que volver nuestros hogares, los espacios de trabajo, los espacios de estudio para aquellos quienes teníamos pequeñitos, ¿no? Ya no había una división de horarios, tampoco en casa había funciones como claras, porque de pronto todos estaban en las mismas actividades, o bueno, en actividades similares, ¿no? Niños al mismo tiempo en clase, pero los papás trabajando, pero además era momento de limpiar, de hacer cosas en casa, ¿no? Entonces, pues eso me parece que representa todo lo que es una situación crítica y traumática en términos de esa situación afecta la calidad de vida de las personas, ¿no? Trastoca de alguna manera y les genera, pues esto que ya decíamos, reacciones emocionales. Todas las personas seguramente acá compartiremos que de pronto estábamos con reacciones de confusión, de temor, de preocupación, ¿no? Incluso de enojo, porque pues de pronto ya no puedo seguir con mi rutina, ¿no? Ya no puedo seguir haciendo las mismas cosas que antes hacía y no entender y no saber cómo poder responder también frente a las situaciones que estábamos pasando. Bien, sí, totalmente de acuerdo, y aunque ahorita ya estemos en otra fase, ¿no?, de la nueva normalidad, tomar en cuenta todos estos elementos por los que muchas personas atravesaron y que además se suman el retorno a nuestras actividades, el retorno como a un estrés y a todas las vicisitudes, ¿no?, que nos podemos estar enfrentando. Bien, pues ahora pasamos a las preguntas. Gracias por su participación, gracias por su interés durante esta transmisión. Leo la primera pregunta. ¿Puede ser posible que ante un evento traumático se pueda sobrellevar, pero que al no ser tratado empeore significativamente? A ver, otra vez. A ver. Es decir, yo tengo trastorno por estrés postraumático, no me lo diagnostican, no busco ayuda. ¿Se puede empeorar? Sí, definitivamente. ¿O se quita solito? No, definitivamente sí. O sea, puede ser en algunos casos que se quite solo, pero es menos probable, ¿no?, que si buscas ayuda. Y además, a veces, o sea, parecería que se quitó, pero cuando vuelves a vivir alguna situación parecida, sí, otra vez están todos los síntomas, ¿no? Entonces, sí hay que buscar ayuda. Yo agregaría un poquito a se quita solito en términos, un poco lo que decía, pero me gustaría así como enfatizarlo para todos aquellos que nos escuchan, ¿no? Hay que estar como muy alertas y observadores de nuestras reacciones cuando pasamos una situación así. Aquello que se puede quitar solito es este periodo en donde decimos, bueno, pues pasé una situación, es incluso esperado y es normal que ante una situación, no sé, hoy me asaltan, ¿no? Esperemos que no, pero hoy tenemos o presenciamos una situación de violencia en la calle, pues a lo mejor es esperado que yo tenga miedo, ¿no? Que tenga preocupación, que a lo mejor incluso llore, me sienta pues como más irritable emocionalmente, pero esas reacciones tendrían que empezar a, lo que decíamos que como entrecomillado, ¿no?, desaparecer solitas en un periodo de tiempo muy cercano. Okay. Si eso no ocurre, es importante observar cómo nos estamos sintiendo, qué sentimos, cómo reaccionamos, y entonces buscar las ayudas, intentar hacer lo que ya comentábamos, ¿no?, intentar retomar nuestras actividades, focalizarnos en actividades que nos ayuden a mantenernos más relajados, como respirar, hacer yoga, cualquier ejercicio que a ustedes les ayude. Y si no disminuyen los síntomas, es muy importante que sí acudan a un profesional de salud, porque si no, como decía la doctora, pues no va a desaparecer solito, no va a disminuir. Muy bien. Otra de las preguntas, ¿cómo se enfrenta el estrés postraumático? Ya ustedes han dado varias medidas, ¿no?, de autocuidado, de un estilo de vida saludable, identificar los síntomas para acudir con un profesional. Es súper importante que ante la sospecha buscar la ayuda y ver si se requiere de alguna precisión diagnóstico, de alguna intervención en específico. ¿Agregarían algo más a esta pregunta de cómo se enfrenta el estrés postraumático? Pues yo creo que mucho ya lo comentamos, solo me gustaría agregar la parte de la psicoeducación, ¿no? Que la familia esté involucrada, que sepa de qué se trata, ¿no?, para que justo pueda ayudar a la regulación emocional. No es lo mismo si tiene pesadillas, se despierta alterado, o si pasa, no sé, por un asalto y pasa al lado de alguien que tiene una cachucha y presenta una reacción de sobresalto, y la familia o las personas cercanas le pueden dar contención, a que si no, ¿no? Entonces creo que es muy importante que pues el núcleo esté informado de lo que se trata.
Y también un poco me encanta lo que comenta la doctora, también creo que es muy importante involucrar los contextos familiares o de amigos, también por la parte de la validación emocional y evitar el estigma y la discriminación, ¿no? A veces pueden parecer que, ay, qué exagerado, ay, pero si eso tiene mucho, o en el ejemplo que yo hace rato les compartía, ¿no? De la mascota, ay, pero solo era tu mascota, ¿no? O sea, como un poco buscar también que a través de este apoyo se favorezcan y se fortalezca también desde la empatía y desde la comprensión, y no como en otros trastornos puede ocurrir, ¿no? Por ejemplo, en depresión es una característica personal, o como minimizar lo que le está ocurriendo a las personas. Comprendo. Bien, pues estamos a escasos segundos ya de terminar la transmisión del día de hoy. Sí, se fue el tiempo muy rápido y pues me parece que hay participación, todavía tenemos tiempo. Genial. La siguiente pregunta, gracias que hay interés, que están conectados. Siguiente pregunta, tras un evento de trauma, si la persona no tiene una red de apoyo, ¿qué sería lo recomendable? Pues justo las instituciones pueden ser como esa red de apoyo, ¿no? Es luego recurrir al especialista para que se vaya haciendo esa red, ¿no? Muchas veces hay personas, como nos pasó, que han vivido situaciones muy similares y pues se encuentran y empiezan a hacer como la red de apoyo entre sí. Identificar también que una red de apoyo no necesariamente tiene que ser la familia, ¿no? O los amigos, pueden ser compañeros de trabajo, puede ser la misma comunidad, pueden ser el apoyo institucional, y que a partir de pues los actores que de pronto sean los más cercanos, ¿no? Ir tejiendo otras redes que puedan favorecer el apoyo para las personas. Claro, y además recuerden, tenemos la línea de la vida. Es un recurso tecnológico disponible 24 horas al día, accesible, entonces eso es otro recurso también bastante recomendable. Muy bien, pues ya para ir cerrando la transmisión del día de hoy, ¿algún mensaje final que quieran dejar? Pues nada más agradecer su tiempo y su participación, y justo espero que les haya servido para sensibilizarse un poquito acerca de este tema, ya sea que ustedes estén pasando por algo así o que conozcan a algún familiar o algún amigo. Es importante acercarse a los especialistas. Bien. Pues yo también nada más agradecer a todos los que estuvieron presentes, su atención, su escucha, su interés, y bueno, pues aunque suene un poco repetitivo lo que dice la doctora, recordarles que cualquier situación de salud mental es importante, ¿no? Es importante que se conozca, es importante que se difunda, es importante incluso que se normalice, que todas las personas podemos presentar en algún momento alguna condición de salud mental, y que bueno, podemos ser nosotros, pero puede ser algún familiar, y que entonces lo importante será acercarlos con el profesional de la salud, o lo que nos corresponda como de primera mano, pues también acercarlos a espacios como este para que tengan información. Muchas gracias. Pues agradeciendo a la maestra Montserrat, a la doctora Gema, yo termino con la frase de que hay que recordar que pues no hay salud sin salud mental. Muchísimas gracias y excelente tarde. ¿Crees que alguien está en peligro de suicidio? Aunque a veces nos resulte incómodo hablar del tema, debemos saber que 9 de cada 10 personas que tienen pensamientos suicidas lo expresan con palabras, cambios de conducta y gestos. Pongamos atención a las señales y escuchemos sin juzgar. Demos nuestro apoyo y busquemos ayuda profesional. El silencio no es opción. Dialoguemos. Toma la línea de la vida y llama al 800-911-2000. Juntos por la Paz, con ADIC. Gobierno de México. Juntos por la Paz, con ADIC. Gobierno de México.